Un trueque lastimero. Panamá. El error cometido por Juan de Ayora en las tierras de Pocorosa, al mediodía de la provincia de Veraguas, hoy territorio panameño, no ha sido nunca condonado. En particular, sus compañeros de aventura no pudieron perdonarle jamás el haber aceptado de manos del cacique Doragre el primer sorbo de agua, y menos que, después de beberlo, le hubiera ofrecido un puñado de oro y de perlas por el resto de la calabaza rebosante de líquido. En realidad, no lo perdonarían nunca, ni siquiera en la otra vida, aún a sabiendas de que se morían de sed. Yo, historiador imparcial, ecuánime, procesador de datos y cifras según las modernas escuelas, encuentro comprensible su error, pues lo considero un caso de obligatoriedad, pero juzgue el lector. Los casi 700 hombres y los tantos otros caballos y perros de la expedición presidida por Juan de Ayora penetraron el istmo por las tierras del cacique Natá, quien ante su presencia se hincó de rodillas y les ofreció manotadas de perlas, tomándolos por dioses inconcebibles. Había perlas de todos los colores, blancas y blanquizcas, azules y azulinas, nacaradas, marfileñas, bureladas, carmesís, jaspeadas, oliváceas, opalinas, limonadas, cada una del tamaño de un huevo de paloma. Era en definitiva la colección de perlas más preciosa que pudiera imaginar el más imaginativo de los joyeros. Amontonadas en las manos del cacique y de sus principales, palpitaban con iridiscencia misteriosas como si estuvieran vivas, pero a los ojos de los recién llegados se desvalorizaron casi de inmediato, quizá por el hecho mismo de su abundancia. Fueron, en cambio, los adornos dorados que los indígenas portaban en las orejas y narices los que atrajeron su codicia. Cuando por medio de señas solicitaron unos de aquellos objetos para morderlo y sopesar su ley, los nativos se despojaron al punto de todos los que poseían y se los entregaron creyendo que los dioses blancos se alimentaban con ello. El gesto le sirvió a Juan de Ayora para sonsacarle al cacique el lugar de donde extraían el metal. Señaló uno de los aretes, indicó dentro de su boca vacía, repasó su abdomen hundido y, devastado por muchos días de marchas y privaciones, y puso cara de angustia como si desfalleciera de hambre. Natá no pudo resistir el dolor de ver al dios barbudo en semejante aflicción, y tomándole una de las manos velludas lo condujo a través de un sendero abierto en la selva hasta un río cercano, en cuya orilla cada granito de arena intercalaba su blancura con el fulgor de una pepita de oro. Había riqueza suficiente para que cada uno de los hombres de Ayora se comprara un alcázar. Todos adquirieron repentinamente la grandeza nobiliaria que en España les había sido negada, y una inesperada y emborrachadora prosapia se les subió a la cabeza. Tal vez por eso a ninguno se le ocurrió la idea de agacharse a recoger la fortuna tan abrumadoramente ofrecida, y Juan de Ayora se vio precisado a reglamentar un turno riguroso para que los nuevos vasallos del rey lo hicieran por ellos. Por tratarse de la comida de los dioses, los indígenas lo tomaron a bien y emprendieron la dispendiosa tarea de quitar a las arenas del río su áureo grosor. Pero los impacientes visitantes no tenían intención de permanecer mucho tiempo bajo el tórrido sol de Veraguas, expuestos a las molestas nubes de mosquitos, y Juan de Ayora resolvió apurar la gestión haciendo uso del látigo. El procedimiento no agradó ni a los súbditos de Natá ni al propio Natá. Rechinaron los dientes, arrugaron la frente, apretaron los puños, pero en consideración a que los dioses estaban realmente hambrientos, continuaron laborando. Fue entonces cuando un soldado flamenco de nombre Rusinque, que curioseaba por los alrededores del poblado de Natá en busca de una mariposa dorada, cuyas alas se creía bordadas de nervadura de oro, pisó y desfondó accidentalmente una tumba. Junto a su bota, atorada entre las costillas de una momia indígena, rutiló el encanto de un montoncito de perlas y sonrió el oro. El hallazgo resultó más ameno que los placeres del río, pues las mejores joyas estaban allí, entre los muertos que los aborígenes ataviaban lujosamente para el más allá. La soldadesca enloquecida procedió a hollar el cementerio ante el horror de los primitivos. Algunos se encorajinaron
pero un mosquetazo de advertencia puso a raya sus impulsos. Después, el saqueo se convirtió en demencial, donde cráneos y fémures y tibias volaban en el aire remecido por las carcajadas de los profanadores. Al terminar, exhaustos y un poco afiebrados, los españoles se descubrieron rodeados de un silencio sepulcral. La selva había enmudecido, los indios no estaban. Apesumbrados advirtieron que el trabajo no podía proseguir sin sus anfitriones y salieron presurosamente a buscarlos. Justo al borde de la espesura, una lluvia de flechas les anunció que la bienvenida había terminado. Privados de operarios, les fue forzoso abandonar los ricos placeres de Natá y emprender la búsqueda de pueblos que les suministrasen alimentos y cuidados. Para su fortuna, Veraguas era un hervidero de ricas naciones poseedoras de oro y de perlas, en donde su buena estrella no palideció para nada por el hecho de que los nativos, advertidos de su sacrílega acción, les recibieran ahora con suprema frialdad. Para obviar esto, se puso en práctica un procedimiento expedito. Se arrasaban las poblaciones, se ahorcaban a los caciques y se hollaban templos y cementerios sin perder tiempo en protocolos. La marcha fue dejando atrás suyo una cruda huella de brutalidad, pero comenzó a arrojar dividendos que jamás empresa alguna hubiera rendido. Las alforjas no fueron suficientes junto al peso de los jinetes. Los caballos soportaban en sus lomos pesados costales aborratados de opulencia. Con el tiempo la preciosa carga aumentó en forma tan desmesurada que fue preciso elegir entre ella o los jinetes. Nunca hubo tantos presuntos caballeros deseosos de renunciar a su ilustre categoría para convertirse en peones. Uno a uno bajaron al suelo y cedieron su puesto al botín, oficiando de humildes arrieros. Sobrevino, en consecuencia, la confederación de los 19 caciques de Veraguas y contra los expedicionarios de Juan de Ayora se levantaron naciones enteras. En adelante no hubo paz. Desbaratada una formación india, otra aparecía en su reemplazo. Una batalla empataba con otra, una sarracina con la siguiente. La empresa se tornó extremadamente sangrienta, consutiva, delirante. Todo soldado acabó sobrellevando varias puntas de flechas alojadas en sus carnes, varios huesos dislocados y muchas contusiones y descalabraduras. El número, la perseverancia, el desespero de sus adversarios terminaron por avasallarlos. Coyunturas inflamadas, tendones inmóviles y músculos apelotanados fue el precio de blandir las tizonas de la mañana a la noche. Doblarse, hacer una finta, ensillar, cabalgar y descabalgar acabó por convertirse en una verdadera tortura. Para completar, los mosquetes y los cañones pedreros se quedaron sin pólvora. La infantería india se dio ahora el lujo de acercarse lo suficiente para apedrearlos con enormes cantos lanzados a mano. Tarde que temprano, los perros mastines, terror de los escuadrones nativos, se extinguieron en medio de las borrascas de flechas. El último ejemplar regresó del frente con los lomos tan erizados de saetas que ni siquiera pudo reclinarse a morir. Por Contera muchos caballos corrieron igual suerte y salieron del Palenque. Una vez los indígenas aprendieron que perdían el norte al descargarles un golpe seco en la frente con un palo macizo. La situación obligó a retirarlos de los lugares de peligro, so pena de quedarse sin medios para transportar el botín. Con el dolor físico, los expedicionarios comenzaron a percatarse de que igual les dolía el alma. Juan de Ayora tuvo que idearse la forma de procurar a sus hombres descanso, y la única manera de hacerlo fue dejarse rodear y permanecer quietos, pues así los indígenas se sentaban a esperar que murieran de hambre y de sed. Cuando le renacían bríos para continuar, se las arreglaban para romper el cerco y salir combatiendo. La última vez, sin embargo, no fueron capaces de arriscar y decidieron escapar a hurtadillas en medio de la noche. A la hora del tercio de la modorra, el momento más pesado de la guardia, los centinelas los despertaron a todos. Había una niebla baja sobre el suelo de la selva. Al erguirse de los lechos de broza aparecían fantasmas saliendo de sus tumbas. Arrastraron los miembros dislocados y ateridos. Cabestrearon los caballos cargados y enfrenados, entre cuyas patas habían dormido, y evacuaron el triste lugar en silencio. Ni siquiera tuvieron arrestos para desenfundar las espadas, pero se cuidaron de no apagar las fogatas,
porque la ilusión de que aún continuaban allí era el único recurso que les permitiría evadir la persecución de los 19 caciques federados. 5 horas caminaron a tientas en medio de la oscuridad y la niebla, esperanzados de que sus antagonistas descubrieran demasiado tarde la fuga, pero al amanecer, en la confusión de las formas reinantes, unos segundos antes del alba, cuando las cosas empiezan a sentirse tocadas por el anuncio lechoso de la luz, columbraron en el camino 3 enormes masas movedizas que le cerraban el paso. Por el color, por el vaivén, por la disposición, no les quedó duda alguna de que se trataba de escuadrones indios en plan de batalla. Entonces hasta los más duros estuvieron a punto de echarse a llorar. Unos permanecieron de pie, los ojos extraviados en la lejanía, como si el deseo de volver a Castilla los transportase de vuelta al hogar. Otros cayeron de rodillas y acuchillaron a puñaladas la tierra, soltando las más brutales interjecciones que se hubieran escuchado en el mundo recién descubierto. El propio Juan de Ayora sintió un nudo en la garganta e inclinó la cabeza para que nadie presenciara las lágrimas que le empeñaban los ojos. En definitiva, cuando el perfil de las formaciones nativas fue claramente reconocible, nadie pensó en dar batalla ni en morir con honor. Uno a uno los expedicionarios fueron volviendo a la espada sin que Ayora les reconviniera por ello, y aquella retirada se convirtió en la más vergonzosa defección de las tropas de Fernando e Isabel de que se tenga noticia. Con todo, aunque retrocedieron caminando y a paso muy lento, los indígenas no cargaron contra ellos y se limitaron a seguirlos de cerca, recogiendo las armas que de trecho en trecho dejaban caer los desertores. Aquí uno, más allá otro. Soldado que tomaba la tremenda resolución de sentarse a descansar no volvía a levantarse. Los indios les daban alcance y los aplastaban con sus masas guerreras, sin despojarlos de las corazas, pues les encantaba el maravilloso resonar de las armaduras metálicas. A veces era un caballo el que doblaba los remos y entonces los peninsulares sabían que el botín a prorratear bajaba de cuantía. Bastaba, sin embargo, que otro cristiano se tendiera a la vera del camino para que la proporción volviera a equilibrarse. En semejantes circunstancias, lo adecuado hubiera sido organizar una carga montada y batir al enemigo, pero nadie dijo: esta boca es mía. La deplorable retirada se convirtió con el paso del tiempo en un desatinado deambular por lugares inhóspitos y pantanos mefíticos, donde el ejército de Juan de Ayora hubiera sucumbido sin apelación, de no haber mediado el inesperado favor del azar, que acudió a socorrerlos en el territorio del cacique Toragre, cuyos dominios, sin saberlo, transitaban ahora. Hacia el final de la tarde de un día infernal en que atravesaron, echando mano del último aliento, un espeso pajonal, inopinadamente dieron con los charcos de una ciénaga que rodeaba un islote pequeño. El lugar les pareció a propósito para pasar seguros la noche y caminaron hacia él. Transpusieron algunos setos de cañas crecidos en la orilla y prosiguieron tierra adentro, donde repentinamente toparon con un improvisado caserío indio semioculto entre la maleza. Todos sus habitantes eran mujeres, la mayoría ancianas y niñas. Se trataba de las matronas y las herederas de la tribu de Toragre, que habían sido instaladas en aquel escondrijo para sustraerles de los peligros de la guerra que consumía a Veraguas. Una cruel disposición del destino había dirigido los pasos de los fugitivos precisamente hacia allí, sin que el cacique ni sus hombres, que marchaban a la cola de la falange militar de las 19 naciones, se hubiera percatado de ello. Por lo pronto, Juan de Ayora no advirtió la utilidad del hallazgo y se limitó a repartir en diminutas raciones la comida encontrada en el lugar. Casi de inmediato la noche arropó el escenario. Los soldados armaron un círculo que rodeó el caserío y con las armas en la mano se tendieron a dormir en el que podía ser el último sueño, a la espera de que los centinelas los despertasen para librar el combate final. Unas horas después, una doncellita india intentó evadirse cruzando la línea y los implacables vigías la batieron a tiros de ballesta. El incidente transcurrió en absoluto silencio. Nada perturbó el sueño de los españoles, salvo los indispensables cambios de guardia y el común embate de las pesadillas. Al día siguiente, la pequeña isla amaneció rodeada por un gigantesco ejército de salvajes que hundía sus pies en las aguas de la ciénaga.
Por fin estaban juntas todas las huestes de la Confederación India. Los expedicionarios pudieron contemplarlas a cabalidad. La apoteosis de una multitud que copara la plaza más grande del mundo no sería comparable con la muchedumbre de guerreros que allí se había congregado. Casi humildemente aceptaron que la victoria jamás les había sido posible. El espectáculo sobrecogió tanto a Juan de Ayora que casi de inmediato comprendió para qué le servían las mujeres. ¡A por ellas!, dijo despiadado. Las colocaron en la mitad del disminuido ejército, rodeadas por los más sanguinarios de los hombres, que con los puñales en la mano amenazaban degollarlas a un simple chasquear de dedos, y caminaron hacia la muralla humana como rumbo a las fauces abiertas de un cocodrilo. Fue el momento más dramático de aquella despiadada campaña. Los aborígenes, tras temblar de coraje durante algunos segundos, les abrieron paso, atendiendo las solicitudes de Toragre, que lo pedía a gritos. Juan de Ayora, su gente, sus caballos y su botín se hundieron en el pecho de la multitud y emergieron por su espalda. Antes de cerrarse el pasadizo abierto en la espesa e iracunda barrera viviente, alcanzaron a ver a Toragre echarse de bruces sobre el cuerpo de la doncellita india abatida la noche anterior, gimiendo a gritos desgarrados. Ayora retrasó a algunos de sus hombres, quienes trajeron nueva información. Los nativos se habían detenido a realizar una ceremonia luctuosa. Aquella niña era alguien muy importante para Toragre, posiblemente su hija. Solo 2 horas después, la oscura masa de los ejércitos indios volvió a darles alcance. Para entonces, Juan de Ayora conocía la manera de distraerlos y ordenó degollar a una de las mujeres. El turno le correspondió a una anciana que al parecer era la madre de Toragre, pues al encontrarla tendida en el campo, el cacique se desgarró la cara y prorrumpió en angustiosos gemidos. Una vez más tuvo lugar una ceremonia luctuosa y durante varias horas la persecución se detuvo. Sin embargo, los expedicionarios jamás llegaron a salir del territorio de sus enemigos y estos los alcanzaron de nuevo. Ayora repitió su crueldad una y otra vez y Toragre nunca dejó de detenerse a llorar a sus muertos, ni los demás caciques se negaron a acompañarlo. Pero siempre, tarde que temprano, la vengadora infantería india se las arregló para reaparecer pisándole los talones. En algún momento de aquella alocada correría, las ciénagas quedaron atrás y un árido espacio se abrió al frente, los inhóspitos dominios del cacique Pocorosa. Allí terminó el recurso de las mujeres, pues todas habían sido muertas y acabaron también la hierba y el agua. Una sed espantosa se apoderó de los fugitivos al tornarse insoportable el calor. Las rodelas, los petos de hojalata, las cotas de malla, los morriones y demás utensilios guerreros quedaron poco a poco regados en la breve franja que los separaba de las implacables legiones que continuaban siguiéndoles. Solo la preservación de los caballos era sagrada para aquel puñado de miserables, a quienes ni la muerte ni el hambre podían incitar al sacrificio de uno de los brutos portadores del irrenunciable botín. Su carne los habría envenenado, hubieran preferido morderse la suya antes de tocar la de los caballos, hasta que finalmente ni los caballos ni los caminantes pudieron moverse, y Juan de Ayora y sus tercios se sentaron a morir. La sed los quemaba y devoraba, tenían los labios reventados, sangrantes, la piel cuarteada y ardiente, habían comenzado a despellejarse de manera monstruosa por efectos de los implacables rayos del sol tropical. Ahora la muerte era un buen negocio y estaban dispuestos a dejarse matar. Pero los guerreros de las 19 tribus de Veraguas no procedieron contra ellos. Ciertamente los alcanzaron, los rodearon, los midieron con ojos deseosos y cargados de odio reconcentrado y letal, pero se limitaron a tomar asiento con entera comodidad como quien acude a presenciar una buena función. Al comienzo era una multitud silenciosa, pero luego dieron rienda suelta a la lengua. Cada uno de los españoles fue objeto de una evaluación minuciosa y de toda clase de comentario. Si alguno languidecía o se quejaba de su desgracia, el acontecimiento originaba infinidad de murmurios. Cuando un caballo doblaba los cuartos y tendía su cuerpo para no levantarse más, se producía una verdadera algazara. Se podía observar a las claras que se trataban de un público divertido y contento que disfrutaba a sus anchas el espectáculo, pero su regalo, una numerosa comitiva de oficiosas mujeres, comenzó a distribuir agua y parasoles. El cacique Toragre
Estaba en primera fila de aquel auditorio riendo y comentando como si ninguna de las desgracias anteriores le afectara. Fue después de soportar más de 60 horas que aquel insolente pero pacífico asedio que Juan de Ayora le pidió a Toragre un poco de agua y el cacique le alcanzó un pequeño sorbo en el cuenco de un coco. Ayora lo consumió con desesperación y convertido en un poseso incontrolable, se dirigió a las petacas desparramadas al lado de un caballo moribundo y de allí tomó un puñado de oro y perlas que vino a ofrecer a cambio de una verdadera ración de agua. El cacique sonrió y miró a la multitud con aire triunfal, antes de decir que no con un movimiento de cabeza e indicar por medio de gestos que la cantidad ofrecida no le satisfacía. Ayora fue por más perlas y objetos de oro y terminó canjeando toda la petaca por un nuevo sorbo de líquido. Aquel trueque se generalizó, pues los sedientos subalternos se dejaron contagiar por el ejemplo de su jefe y procedieron a canjear el botín por irrisorias cantidades de agua con las que a duras penas alcanzaban a refrescarse los labios. Fue una puja desigual. Los nativos, a la par que actuaban con usura, regateando cada gota de agua, demoraban eternidades en el curso del negocio, discutiendo cualquier transacción una y otra vez y con frecuencia deshaciendo los tratos, todo a cuenta y paciencia de la desesperación que devoraba a los cristianos. Más de 3 días tomó entonces que el fabuloso botín de Juan de Ayora y su gente retornara a las manos de sus antiguos dueños. Cuando finalmente los españoles entregaron la última pieza de oro y la última perla, los guerreros de la Confederación de las 19 tribus de Veraguas se pusieron de pie, sacudieron el polvo de sus posaderas y se alejaron comentando el suceso, como alegres comerciantes después de una feria. No se ocuparon más de los forasteros. Estos se hallaron de improviso, abandonados e indigentes en aquel inhóspito desierto, sin armas, sin caballos, sin comida, sin agua y sin una pizca de riqueza. Más bastó que se sintieran libres del trance mortal que les había tocado vivir para que todos, a una, echaran a lamentar la irrecuperable pérdida y la emprendieran abiertamente contra el fracasado jefe, a quien culparon de haber obrado con precipitud y ligereza. «En hora mala para vos», les petó un vizcaíno iracundo. «En mala hora para vos», agregó un iracundo flamenco. Y así, sucesivamente, uno tras otro, los hombres de Juan de Ayora lo vituperaron y continuaron vituperándolo hasta el último día por haber iniciado aquel trueque lastimero.